mueble de pino ustedes pueden transformarlo realmente. Bueno, hoy vamos a hacer unos tulipanes y vamos a explicar, ustedes saben que primero vamos a dar una base. La base es simplemente una mezcla de rojo óxido más blanco, que después lo vamos a retomar. Entonces ahora voy a hacer justamente delinear y separar como guía con un pincel liner, separar tanto las hojas, ¿sí?, de cada uno de los tulipanes, que son muy pocas, y con el liner y color rojo óxido simplemente voy a separar. Fíjense que vamos separando, delineando, y después lo que voy a pintar, esto es a forma de guía como para que ustedes no se pierdan. En las flores siempre tenemos que ir separando los pétalos como para después empezar a trabajar. Una vez que ustedes marcaron estas guías, vamos a pasar a cada pétalo. En este caso se ven 3 pétalos, uno en el centro, uno central, y bueno, para eso vamos a tomar un pincel redondo, que puede ser un número 6, estos pinceles que son tan buenos, que tienen mucha carga. Vamos a humedecer el pincel y ahora les voy a explicar justamente la base que dimos, que es simplemente blanco más muy poco de rojo óxido. ¿Qué vamos a hacer con esta mezcla? Vamos a empezar sobre la base a delinear, a empezar a pintar la base más oscura. Voy a ir cargando la base más oscura y simplemente hacia el centro voy a ir agregando muy poco de blanco. Y como siempre, la mayoría de las veces trabajo color al lado de color. Fíjense que lo que tenemos que hacer es que se vaya formando un color intermedio. Un color intermedio, la base más oscura. Esta es la parte justamente de la curvatura del pétalo de este tulipán. Entonces el centro es mucho más claro. Vamos hacia arriba, vamos a ir pintando hacia arriba y agregando también, para definir bien este tulipán, más blanco. Vamos a volver sobre el centro, que es lo que me interesa, que es lo que le va a dar la curvatura, es justamente agregar blanco. Ven en este centro, ahora fíjense cómo va a empezar a levantarse y hacer esa curva. Siempre cuando ustedes tengan un lugar o un área muy iluminada, necesitamos también la base más oscura. Entonces vuelvo con el rojo óxido, pero un tono más oscuro, y en la base empiezo a oscurecer. Voy a humedecer un poco el pincel para que corra la pintura y vamos estirando de esta manera. Voy a descargar el pincel, yo lo que quiero es que se vaya uniendo y así ustedes van esfumando. Vamos a un pétalo de al lado como para que ustedes vean que es más o menos la misma técnica. Y ahora vamos a tomar un pincel número 4, un pincel redondo, y voy a cargar, con otro pincel, vamos a tomar un poco de glazing. El glazing lo que nos sirve es para retardar el secado, lo hago con un pincel limpio, y poder unir el color al lado del color, y además este pétalo tiene está mucho más iluminado. Volvemos con las mezclas. Voy a poner blanco en este centro y al lado voy a ir agregando óxido. Y fíjense, muy despacio, cargo alrededor, y fíjense, con 2 mezclas de color, ahora voy a ir uniendo muy despacio, trabajando el pincel y esfumando, de tal manera, vamos a agregar un poco de blanco, que ese pétalo se vaya levantando. Vamos a estirar, seguimos estirando, y bueno, vuelvo a marcar la sombra que hace que despegue un pétalo del otro. Esta es la base de cada tulipán. Fíjense que ahí empieza a despegarse esta curvatura irregular que tiene el tulipán. Y bueno, este paso igual en el lateral izquierdo con la otra hoja. Vamos muy rapidito a plantear las hojas, que realmente es fácil. Fíjense, sobre un verde de cadmio más amarillo. Simplemente vamos a hacer el mismo trabajo, pero vamos a cambiar de color. Vamos a seguir con un pincel número 6 y empezamos a trabajar. Desde el centro, seguimos con el pincel número 6, voy a agregar amarillo en el centro de la hoja, y de la misma manera que hicimos con el pétalo, voy agregando amarillo más verde óxido hacia abajo. Estiran igual que como hicimos con el pétalo, van estirando, les va a quedar en el centro más amarillo,
y agrego hacia las puntas un verde más oscuro. Voy a aprovechar de paso este color como para ir separando la nervadura. Y bueno, para dar sombra, como para separar, agregan a este verde azul petróleo en este caso, y simplemente vamos a separar las hojas e ir estirando. Nos faltan las nervaduras, que son simplemente con estos colores y blanco ir trabajando las nervaduras. ¿Cómo vamos a hacer? Vamos a hacerlo rapidito y muy simple. Voy a agarrar un pincel liner, ¿sí? Toman un pincel liner. Ustedes recuerden que para utilizar este pincel van a hacer muy aguada la pintura, un verde muy aguado, y van a ir marcando las nervaduras, que en este caso las hojas de tulipanes van casi paralelas. Entonces van a estirar, van a seguir la curvatura de la hoja, vamos a hacer otra vez de este lado y se hacen así una línea al lado de la otra. Bueno, con estas bases, con estas hojas, yo creo que van a ser una banqueta lindísima. Y bueno, aprovechen esos lindos muebles que la pintura nos permite transformarlos con estos diseños. Vamos a leer la lista de materiales, que es muy poquita. Muy buena idea, Cristina. Excelente lo que has traído hoy. Vamos rápidamente a la lista de materiales. Entonces, necesitamos para hacer este banco con tulipanes un banco de pino, látex blanco, glaseador al agua, stencil, acrílicos, blanco, rojo óxido, sombra natural, verde óxido de cromo, amarillo de cadmio, azul petróleo. Pinceles redondos número 2 y 6, angulares número 6 y liner. Amigas, ¿qué placer? Ir haciendo degradé de colores, pero sobre la pintura seca y a veces también sobre la pintura húmeda. Una paleta de colores bastante básicos, porque vamos a usar, por supuesto, para las calas mucho blanco, sombra natural, amarillo, negro, y también un verde para las hojas. Las espátulas, van a ver ustedes que son espátulas de uso muy sencillo, y el trabajo, les prometo, que va a ser muy divertido y calma, como decían las chicas, y calma, buena música y a ponernos a pintar. Les voy a contar las espátulas que podemos utilizar, por supuesto, para este trabajo, que van a modificar el tamaño de acuerdo al tamaño del cuadro que ustedes van a pintar. Espátulas de plástico o espátulas de metal, y sobre todo tener en cuenta que sea esta espátula de tipo cuchara para que no raspe el bastidor cuando estamos trabajando y sea más sencilla la técnica. Bueno, como les prometí, vamos a empezar entonces a trabajar y voy a usar la espátula más chica. La voy a humectar. ¿Por qué la humecto? Porque siempre la pintura necesita un poco de medio líquido. Yo acá tengo color negro, voy a cargar la espátula. No es un pincel, la carga va a ser bastante más interesante, y tengo ya planteado mi trabajo con 3 grandes calas en blanco que pinté con pincel plano y el verde musgo que hice la base como para después empezar ya a tonalizar. Lo primero que tengo que hacer es el centro de la cala y voy a aplastar la espátula así y vamos a llevar el color hacia arriba. Miren la textura que tiene, y esta es la textura que nos va a ir quedando con la espátula a medida que vamos haciendo todo este trabajo. Vamos a hacerlo en la otra también. Acá va a ser un poco más grande porque la cala esta es más grande, y les cuento que yo, ¿dónde me inspiré para hacer esto? Con las calas del jardín de mi casa, que es una flor tan linda, tan ornamental. Ahora se usa mucho en decoración, y estos paneles bien modernos, únicos en una gran pared, va a quedar bárbaro y sobre cualquier color, porque los colores que usé son muy neutros.